Bienvenidos a la tercera clase del curso de gestión de proyectos de sistemas de información. Mi nombre es Rosa Ortega y hoy hablaremos del entorno de los proyectos. El objetivo de este encuentro es identificar el entorno del proyecto y cómo el entorno influye sobre el proyecto. Para hablar del entorno de los proyectos, debemos hablar de tres elementos: factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización y los sistemas organizacionales. Los factores ambientales de la empresa, también llamado por sus siglas EEFS, influyen, restringen o dirigen el proyecto, ya sea de manera positiva o negativa, sobre el resultado. Y estos factores podrían ser internos o externos a la organización. Hablemos de los factores internos a la organización. Por ejemplo, podría afectar al proyecto la cultura organizacional, la estructura y la gobernanza. Temas como la visión de la empresa, misión, valores, creencias, normas culturales, liderazgo y jerarquías, ética y código de conducta. Otro de los factores internos es la ubicación, la disponibilidad y capacidades de recursos, entendiéndose dentro de esto a las instalaciones, la infraestructura, el software y temas contractuales, y también temas de recursos humanos. Dentro de los factores externos a la organización, tenemos condiciones de mercado, que incluye los competidores, la participación en el mercado y la marca. También otro factor externo son asuntos de índole social y cultural, como por ejemplo asuntos políticos, de conducta, ético y percepciones. Otro factor externo es de tipo legal. Por ejemplo, cuáles son las leyes en el país, la seguridad, cómo se maneja la protección de datos, cuál es la conducta del negocio, el empleo y las adquisiciones. Dentro de los factores externos a la organización, también podemos observar las bases de datos comerciales, en donde podríamos encontrar estudios comparativos, estudios de riesgos, base de datos de riesgos y bases de datos para estimar costos, investigaciones académicas respecto a la industria, publicaciones y resultados de estudios comparativos, los estándares gubernamentales o de la industria, ya sea relacionado con el producto, la producción, el medio ambiente, la calidad y la fabricación, y las consideraciones financieras y elementos ambientales físicos, como por ejemplo las tasas, tarifas, ubicación y condiciones de trabajo, de clima y restricciones. Otro de los elementos que influye en los proyectos son los activos de los procesos de la organización. Estos, llamados también OPAs, son los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimiento de la organización ejecutora del proyecto. Estos procesos, políticas y procedimientos son establecidos por el PMO u Oficina de Dirección de Proyectos. O también podría ser asignada esta actividad a otro ente y solamente va a poder ser cambiado por la organización designada. Los procesos, las políticas y los procedimientos van a participar en todas las fases del proyecto, siendo así que en inicio y planificación deben adaptarse a las necesidades específicas del proyecto. Los estándares, el ciclo de vida del producto y del proyecto, los métodos y procedimientos, plantillas, listas, tipos de acuerdos contractuales, todo eso pertenece a los OPAs. En la ejecución de monitoreo y control va a participar en cambios
en el aspecto control financiero, en la disponibilidad de recursos y gestión de asignaciones, en los procedimientos para priorizar, aprobar y emitir autorizaciones de trabajo, para gestionar incidentes y defectos, para verificar y validar productos, servicios o resultados. También van a participar en las matrices de trazabilidad, en las plantillas, en los requisitos de comunicación de la organización, en las guías estandarizadas, instrucciones de trabajo, criterios para evaluación de propuestas y mediciones de desempeño. Y en la última fase del proyecto, los procesos, políticas y procedimientos van a servir como guías o requisitos de cierre de proyecto. Las bases de conocimiento de la organización, que también es un activo de los procesos de la organización, se actualizan a lo largo del proyecto con la información del mismo. Por ejemplo, tenemos rendimiento financiero, lecciones aprendidas, las métricas utilizadas, problemas de desempeño, defectos, entre otros. Conocimientos de gestión de configuración, como software, hardware, línea base de documentos y base de datos financieros como horas de trabajo, costos incurridos, presupuestos y sobrecostos. Esta base de conocimiento de la organización guarda información histórica y conocimiento de lecciones aprendidas, datos sobre gestión de incidentes y defectos, datos de mediciones de procesos y productos, es decir, métricas, archivos de proyectos anteriores en la cual se visualiza el alcance, el tiempo, el costo, el desempeño, los riesgos y el registro de interesados. Los sistemas organizacionales es otro de los elementos que influyen en el proyecto. Estos sistemas organizacionales son producto de la interacción de elementos de gestión, el marco de gobernanza y el tipo de estructura organizacional, entre otros. Todo ello va a crear un sistema que no solamente influye en el proyecto, sino que además determina el poder, la influencia, los intereses, la competencia y las capacidades políticas de las personas que son capaces de actuar dentro del sistema. ¿Pero a qué se refiere el marco de gobernanza de una organización? La gobernanza se refiere a las disposiciones organizativas o estructurales en los diferentes niveles de la organización. Esta gobernanza es diseñada para determinar e influir en el comportamiento de los miembros de la organización. Incluye la consideración de personas, roles, estructuras y políticas. Requiere proporcionar orientación y supervisión mediante datos y retroalimentación, de acuerdo al PMI, que es el Instituto de Administración de Proyectos. La gobernanza es el marco dentro del cual se ejerce la autoridad en las organizaciones. La gobernanza incluye reglas, políticas, procedimientos, normas, relaciones, sistemas y procesos. Influye el modo en que se establecen y se logran los objetivos de la organización. Se monitorea y evalúa el riesgo y se optimiza el desempeño. Otro elemento que es parte del sistema organizacional son los elementos de gestión. Estos comprenden las funciones o principios clave de la Dirección General de la organización, asignados según su marco de gobernanza y el tipo de estructura organizacional seleccionada. Es decir, primero debe establecerse el marco de gobernanza, el tipo de estructura organizacional y de allí se obtienen las funciones que van a estar como elementos de gestión. Los elementos de gestión incluyen división del trabajo, la responsabilidad de realizar el trabajo debidamente asignado, el pago justo, el uso óptimo de recursos, trato justo e igualitario de las personas que trabajan, la seguridad de las mismas, la moral óptima. Estos elementos son desarrollados por un elemento de la organización.
¿Cómo influye la estructura organizacional en el proyecto? Nosotros podemos tener diferentes estructuras organizacionales. Puede ser una estructura sencilla, una estructura funcional, una estructura matricial, una estructura orientada a proyectos, una estructura virtual o una organización de administración de proyectos. El PMI sugiere que se tenga el PMO, o sea, una oficina de administración de proyectos. El PMO es una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos. Una PMO puede ser de tres tipos: de apoyo, si desempeña solo un rol consultivo para los proyectos; de rol, si proporciona soporte y exige cumplimiento moderado por diferentes medios; o una PMO directiva, en la cual ejerce el control de los proyectos asumiendo la propia dirección de los mismos. Son asignados y rinden cuenta a la Oficina de Administración de Proyectos. Las PMO ejercen un grado de control elevado. La PMO constituye el vínculo natural entre portafolios, programas y proyectos de la organización y los sistemas de medición de la organización. Por ejemplo, un cuadro de mando integral. Hasta aquí la clase. Recuerden realizar la actividad autónoma, en la cual deben investigar tipos de liderazgo que existen y las diferencias entre la palabra empresa y organización. Y ponga ejemplos. La actividad práctica debe realizarla en grupo de 3 estudiantes máximo, en donde debe indicar el entorno en el que se desarrollará el proyecto seleccionado. También debe indicar en qué grado el entorno va a influir sobre el proyecto. El archivo de la tarea deben enviarlo por plataforma en formato PDF. Debe contener máximo 2 páginas y deben tomar en cuenta la ortografía y de que no se admite plagio. En resumen, hemos visto temas relacionados con el negocio, como es tener la misión, tener la visión, tener una estrategia, objetivos, tener planes tácticos, operacionales, analizar los procesos, analizar la parte ambiental, analizar la parte organizacional, revisar las diferentes arquitecturas, ver cómo es la comunicación en la empresa, el liderazgo, cómo se maneja el trabajo, todo ello para identificar cuál es el diagnóstico de TI, es decir, cuáles son las necesidades actuales en función de la estrategia. Revisar si es que los sistemas que se tienen en este momento están alineados con la estrategia o son simplemente sistemas aislados que se hicieron en un momento en particular sin seguir principios, sin seguir una arquitectura empresarial. Entonces, como actividad autónoma, usted puede ahondar en el tema de TOGAF, que es una de las metodologías más utilizadas, como ya mencioné, pero como actividad práctica y que va a ser evaluada, deben realizar el diagnóstico TI de una empresa. Este trabajo deben hacerlo de 2 a 3 estudiantes máximo, entregar solo un trabajo por equipo y debe enviarse ese archivo en formato PDF a través de la plataforma. El trabajo tiene un formato que está ubicado en la pestaña Inicio
de la plataforma debe contener máximo 2 páginas y tomar en cuenta la ortografía y que no se admite plagio. Agradezco la atención al curso. Nos estaremos viendo en la próxima clase, en la semana 4. No sin antes recordarles que cualquier inquietud pueden enviarme un email a lerortega@uisrael.edu.es. Hasta pronto. Si tienen alguna duda, pueden ubicarme en rortega@uisrael.edu.es. Estaré gustosa de atenderlos. Conmigo, hasta la próxima. Muchas gracias.